Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el principio de Le Chatelier. Bien, jóvenes, entonces empecemos con el principio de Le Chatelier. Jóvenes, se sabe que cuando una reacción alcanza el estado de equilibrio y a determinadas condiciones de presión y temperatura, no existe ningún cambio neto en el sistema mientras que las condiciones externas no se modifiquen. Además, los equilibrios químicos son dinámicos y sensibles a cambios o perturbaciones externas, como el aumento del volumen del reactor, la adición de productos o reactivo al sistema, la adición de disolvente a una solución o cambios en la temperatura. Ahora, jóvenes, como respuesta a las perturbaciones, el sistema adoptará un nuevo conjunto de condiciones de equilibrio. Por lo tanto, es necesario predecir si algún factor externo que modifique el estado de equilibrio beneficie o no el rendimiento del proceso. Conocer ello es vital importancia en procesos industriales. Entonces, jóvenes, el principio de Le Chatelier nos va a permitir predecir qué es lo que podría pasar cuando nosotros aumentamos la concentración de uno de los reactantes o de los productos. Cuando nosotros le damos la temperatura al sistema, hacia dónde se va a dirigir ahora el calor para que ocurra un nuevo equilibrio. Ese es el principio de Le Chatelier. Entonces, jóvenes, el principio de Le Chatelier nos dice que un sistema en equilibrio contrarresta todo factor que lo perturba. Para ello, ocurre una reacción neta, es decir, el desplazamiento de la posición de equilibrio hacia el sentido que neutralice parcialmente dicha tensión y así para luego alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a observar este cuadrito. Este cuadrito es muy importante porque gracias al análisis de Le Chatelier nos permite predecir qué es lo que va a ocurrir la reacción y sobre todo hacia dónde se va a desplazar la reacción química cuando nosotros le vamos a someter a nuevas condiciones de presión, temperatura o de concentración molar, sea del reactante o del producto. Pero primero tenemos que recapitular el punto de clases de reacciones. Bien, chicos, nosotros habíamos visto ya qué era una reacción exotérmica y qué era una reacción endotérmica. Una reacción exotérmica es aquella reacción que libera energía calorífica hacia el medio que lo rodea. Por lo tanto, aumenta la temperatura de los alrededores del sistema donde ocurre la reacción. Acá tenemos la formación del dióxido de carbono, en la cual se requiere 2 moles de monóxido de carbono más 1 mol de oxígeno gaseoso. En este proceso se forma el gas dióxido de carbono, pero a la vez se está liberando energía. Entonces, ¿cómo reconocer una reacción exotérmica? Cuando el calor se encuentre en los productos. Otra forma de poder identificar una reacción exotérmica es debido a su entalpía. Quiere decir que cuando la entalpía es menor de cero, entonces se debe a que es una reacción exotérmica. ¿Y qué viene a ser la entalpía? Viene a ser una variación de energía. Es decir, si nosotros restamos la energía potencial de los productos menos la energía potencial de los reactantes, vamos a ver que nos sale negativo. Si nos sale negativo, entonces es una reacción exotérmica. Por eso es que se pone esta simbología. Muy bien, jóvenes, en una reacción endotérmica es aquella que va a consumir calor en el proceso. Por ejemplo, acá tenemos el pentacloruro de fósforo. Este va a absorber calor para formar el tricloruro de fósforo y además liberar el cloro gaseoso. Entonces, jóvenes, ¿cómo reconocer una reacción endotérmica cuando el calor está en los reactantes? Además, jóvenes, si no nos dan este dato, nos tienen que dar la entalpía. En este caso vamos a ver que la entalpía de una reacción endotérmica es mayor a 0. Quiere decir que nos sale una entalpía positiva. Muy jóvenes, una vez que ya hemos identificado la diferencia entre una reacción exotérmica y endotérmica, vayamos ahora al principio de Le Chatelier. Jóvenes, sea la siguiente reacción química en equilibrio. Si nos damos cuenta, esta reacción química ya está balanceada. ¿Qué significa? Que con 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno obtenemos 2 moles de amoníaco. Y en ese proceso se está liberando energía calorífica. En los problemas te pueden poner una Q o te pueden poner una cantidad expresado en joules, porque viene a ser la unidad de energía. Ahora, si es una reacción exotérmica, por lo tanto su entalpía es menor
que cero, es decir, una entalpía negativa. Entonces, jóvenes, para esta reacción en equilibrio, nosotros vamos a someterle a nuevos cambios, es decir, vamos a realizar una acción externa, la cual va a hacer que se pierda el equilibrio químico. Pero en respuesta a esta perturbación que le vamos a hacer nosotros, ocurre una respuesta interna. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. Y para restablecer el equilibrio, vamos a ver que la reacción se va a desplazar o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y nosotros tenemos que predecir hacia dónde se desplaza la reacción para obtener el equilibrio. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos al primer punto en la presión. Tenemos acá la presión. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esto en un recipiente, el cual vamos a aumentarle la presión? Entonces, si nosotros aumentamos la presión, acá vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos acá un recipiente, mira, y acá tenemos un émbolo. Acá está, un émbolo. Entonces, si nosotros aumentamos la presión a este recipiente, entonces el émbolo va a disminuir, ¿sí o no? Va a bajar porque estamos aumentando la presión. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, ¿qué significa? Que el volumen se va a reducir. Entonces, acá, si aumentamos la presión, entonces se reduce el volumen. Pero generalmente nos van a indicar de forma directa, si nosotros aumentamos la presión, ¿cuál va a ser la respuesta de todo el sistema? Y la respuesta del sistema para poder restablecer el equilibrio es todo lo contrario. Va a disminuir la presión. ¿Y cómo lo va a disminuir? Eso va a depender del número de moles. Mira acá, la relación del número de moles es 1, 3 y 2. ¿Sí o no? Si nosotros sumamos el número de moles de los reactantes, a ver, ¿cuánto suma el número de moles? Sumatorio y número de moles, ¿cuánto es? 1 más 3, como reactantes, va a ser igual a 4. Y como productos, la sumatoria del número de moles va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso solamente está el amoníaco, va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que dice el sistema? Mira, nosotros estamos aumentando la presión. Entonces, para restablecer el equilibrio, el sistema tiene que reducir la presión. ¿Y cómo lo va a reducir? Desplazando el número de moles. ¿Qué significa eso? Que tiene que disminuir esta cantidad de moles. Por lo tanto, la reacción se desplaza de mayor a menor. Eso significa que el desplazamiento se va de izquierda a derecha, de mayor número de moles a menor número de moles. ¿Qué significa? Que va a formar más cantidad de amoníaco. Ahora, jóvenes, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Nosotros vamos a disminuir la presión. Si disminuimos la presión, entonces de forma inversa se aumenta el volumen. Pero a nosotros nos interesa la presión. Entonces, jóvenes, si nosotros reducimos la presión, ¿cuál va a ser la respuesta del sistema? El sistema como respuesta va a elevar la presión. ¿Y cómo eleva la presión? Con la cantidad de número de moles. ¿Qué significa? Entonces se tiene que aumentar la cantidad de moles. Esto tenemos que aumentar. Por lo tanto, la reacción se va a desplazar de derecha a izquierda. Eso significa que vamos a aumentar la cantidad de moles. Vayamos ahora a la temperatura. Y entonces, para analizar la temperatura, tenemos que analizar si es una reacción exotérmica o endotérmica. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la temperatura al sistema? ¿Cuál es la reacción o la respuesta interna? Es todo lo contrario, reduce la temperatura. Si nos damos cuenta, el calor se encuentra hacia la derecha. Entonces nosotros tenemos que quitar calor, tenemos que consumir este calor. Y para consumir este calor, ya la reacción se tiene que desplazar en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Listo. Ahora, jóvenes, si hacemos todo lo contrario, ¿cómo qué? Como reducir la temperatura. Si nosotros reducimos la temperatura, ya, es decir, le estamos quitando energía calorífica.
¿Qué hace el sistema como respuesta? Entonces, como respuesta hace todo lo contrario, eleva la temperatura. Entonces, vayamos acá, vayamos a la reacción química. ¿Dónde se encuentra la energía calorífica? El calor se encuentra a la derecha. Y para aumentar la temperatura, entonces la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Entonces, la reacción se va a desplazar de izquierda a derecha. Nada más. ¿Ya, jóvenes? Listo. Vayamos a ver ahora, jóvenes, en el caso que aumentemos la concentración molar de uno de ellos, ya sea reactante o producto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la concentración molar del nitrógeno? Si aumentamos la concentración molar del nitrógeno, mira, el nitrógeno se encuentra como reactante. Entonces, aumentamos más nitrógeno. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Todo lo contrario. Quiere decir que va a reducir la concentración de nitrógeno. Y para reducir esta concentración, entonces la reacción se desplaza de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Que va a consumirse el nitrógeno. Entonces, ponemos la flechita de izquierda a derecha. Muy bien. ¿Qué pasaría ahora, jóvenes, si nosotros aumentamos la cantidad de hidrógeno? Ahí está. Vamos a ese caso. Puede ser al revés también, no hay problema. Si aumentamos la concentración molar de hidrógeno, aquí está el hidrógeno. ¿Ya? Aquí está el hidrógeno. Hemos aumentado nosotros de forma externa. Estamos perturbando este equilibrio químico. Pero el sistema, como respuesta para mantener el equilibrio, hace todo lo contrario. Por lo tanto, el sistema, ¿qué hace? Reduce la concentración molar, consume gas hidrógeno. Por lo tanto, para consumir este hidrógeno, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Listo. Listo. Y por último, ¿qué pasaría si nosotros elevamos la concentración del producto, en este caso del gas amoníaco? Estamos elevando la cantidad de amoníaco. Estamos perturbando este equilibrio químico. Por lo tanto, como reacción, el sistema va a tener ¿qué cosa? Que reducir la concentración. ¿Qué significa? Que tiene que consumir el amoníaco. Y para consumir el amoníaco, la reacción se desplaza de derecha a izquierda. De derecha, mira, de derecha a izquierda. Muy bien, jóvenes, ¿qué pasaría si nosotros ponemos un catalizador? Si nosotros ponemos un catalizador va a acelerar la velocidad de una reacción química. Pero en este caso la reacción va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando ponemos un catalizador no sucede nada. La reacción va de izquierda a derecha, pero luego retorna porque es una reacción reversible. Entonces, bueno, ya para culminar, jóvenes, algunas notaciones. Cuando el sentido de la flechita va de izquierda a derecha o se desplaza hacia la derecha, podemos decir que aumenta el rendimiento. Listo. Y cuando la flechita se desplaza hacia la izquierda, podemos decir que disminuye el rendimiento. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos visto la teoría del principio de Le Chatelier, vayamos ahora a la resolución de ejercicios. Ahí, jóvenes, vayamos a la pregunta número 1. Dice, para la siguiente reacción en equilibrio, aplique el principio de Le Chatelier, prediga el desplazamiento del equilibrio en los casos que se indica y marque la alternativa correcta. A ver, jóvenes, nosotros tenemos acá el pentacloruro de fósforo, en la cual está absorbiendo energía. Entonces, estamos viendo el caso de una reacción endotérmica, en la cual la entalpía es positiva, es mayor a 0. Y por otro lado, se está formando el tricloruro de fósforo y se está liberando el gas cloro. Muy bien, vayamos a ver qué es lo que sucede en cada uno de ellos. Dice, al aumentar la concentración de cloro, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si nosotros aumentamos la concentración de cloro gaseoso, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Como reacción, va a reducir la concentración de cloro gaseoso. Por lo tanto, para poder reducir el cloro, entonces la reacción se va a desplazar
hacia la izquierda. Listo, entonces vemos el enunciado, pero nos dice que se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, esa proposición es totalmente falsa. Muy bien, en la clave B nos dice, al disminuir la concentración de pentacloruro de fósforo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Entonces, tenemos acá el pentacloruro. Nosotros vamos a disminuir la concentración de pentacloruro de fósforo. Disminuimos. ¿Qué hace el sistema? Todo lo contrario, aumenta esta concentración de pentacloruro de fósforo. Entonces, para que aumente, es decir, para que se forme más pentacloruro, entonces la reacción tiene que desplazarse de derecha a izquierda. Esto es lo correcto. Vayamos a ver qué dice la clave. Dice, al disminuir la concentración de pentacloruro de fósforo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. No, eso es totalmente falso. Listo. A ver, en la alternativa C dice, para una temperatura constante, si se aumenta el volumen, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si aumentamos el volumen, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Chicos, a ver, aquí hay que verlo con pinza. Si nosotros aumentamos el volumen, eso de forma indirecta nos está diciendo que estamos reduciendo, ¿qué cosa? La presión. La presión. Entonces, ¿qué hace el sistema? Tiene que elevar la presión. Y para que eleve la presión, entonces tiene que jugar con la cantidad del número de moles. A ver, acá tenemos el pentacloruro. Acá tiene el número de moles 1, 1 y 1, porque ya está balanceado ya. Entonces, sumatoria del número de moles, aquí es 1. Si sumamos los números de moles, la sumatoria del número de moles acá va a ser igual a 2. Entonces, el problema nos está diciendo que si bajamos la presión, entonces el sistema va a aumentarlo. Y para aumentar la presión tenemos que aumentar el número de moles. ¿En dónde hay mayor cantidad de número de moles? A la derecha. Por lo tanto, la reacción se desplaza hacia la derecha. ¿Para qué? Para que aumente la cantidad de moles. ¿Qué dice C? Dice, si aumentamos el volumen, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. No, eso es totalmente falso. Listo. ¿Qué más nos dice? A ver, en D. A ver, disminuimos la temperatura. Favorece la formación de pentacloruro de fósforo. A ver. Es decir, nosotros disminuimos el calor. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema lo que hace va a ser elevar el calor. Entonces, para que aumente el calor, se va a tener que aumentar toda la concentración de los reactantes. Por lo tanto, la reacción va de derecha a izquierda. Quiere decir que se va a formar más pentacloruro de fósforo. Ahí vayamos a ver. Al disminuir la temperatura se favorece la formación de pentacloruro. Correcto, eso es verdadero. Y finalmente, en todos los casos el valor constante del equilibrio no varía. Bueno, el equilibrio siempre varía solo con la temperatura. Esto es un enunciado totalmente falso. Entonces, nos piden la clave correcta. Buscamos clave la letra D. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 2. Nos dice, se tiene la siguiente reacción en equilibrio. Listo. Prediga su desplazamiento a partir de los siguientes cambios. Nos están dando 4 cambios y tenemos que predecir hacia dónde se dirige la reacción, hacia dónde se desplaza la reacción. A ver, tenemos acá el tetrafluoruro de dinitrógeno formando difluoruro de nitrógeno. Muy bien, ya está balanceada la ecuación, no hay problema. Nos están dando una entalpía positiva, joven. Eso significa que es una reacción endotérmica. Quiere decir, se absorbe calor. El calor está en la izquierda. Es importante saber leer este enunciado. Nada más. Listo, a ver. Se calienta la mezcla a volumen constante. Jóvenes, si nosotros calentamos es porque vamos a agregar calor. Si nosotros agregamos calor, ¿qué hace el sistema? El sistema lo que hace es, va a reducir el calor. Y para que reduzca este calor, se tiene que consumir los reactantes. Por lo tanto, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Listo, ya tenemos el primero. En el punto 2 nos dice, el gas difluoruro de nitrógeno se remueve del equilibrio a temperatura y volumen constante. Es decir, vamos a quitarle. Si nosotros
bajamos la concentración de difluoruro de nitrógeno, ¿qué hace el sistema? El sistema tiene que elevar esta concentración para recuperar el equilibrio. Es decir, se va a formar más difluoruro de nitrógeno. Por lo tanto, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Listo. Eso sería la conclusión. Número 3 dice, se disminuye la presión de la mezcla a temperatura constante. A ver, número de moles, aquí hay 1. Número de moles, aquí hay 2 moles. Por lo tanto, dice, se disminuye la presión de la mezcla. Si nosotros disminuimos la presión, ¿qué hace el sistema? El sistema hace todo lo contrario, aumenta la presión. Y para que aumente la presión, tiene que formar más número de moles. Y para que forme mayor cantidad de número de moles, tenemos que aumentar esta cantidad de moles. Por lo tanto, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Esto es lo correcto. Listo. Y en el punto 4 nos dice, se agrega catalizador a temperatura, volumen y presión constante. Jóvenes, un catalizador no hace nada, no afecta la reacción. Por lo tanto, cuando ponemos un catalizador, no afecta. Se podría poner de izquierda a derecha y a la vez de derecha a izquierda. Vamos a buscar una clave que contenga estos enunciados. Derecha, 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 doble sentido. Derecha, 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 doble sentido. Entonces, por lo tanto, clave la letra C. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 3. Dice, a cierta temperatura en un recipiente de 1 litro, acá ya tenemos 1 litro, se encuentra 0,5 mol de monóxido de carbono, 4 mol de oxígeno gaseoso y 0,5 mol de dióxido de carbono. En la siguiente reacción, en equilibrio. Lo bueno que aquí ya nos están dando balanceado. Entonces, nos dice que todo esto está en un recipiente. Ahí está. En un pequeño recipiente. Listo. Cuyo volumen es igual a 1 litro. Listo. En este recipiente se encuentra el monóxido, el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, jóvenes, como los tres son gases, los tres van a ocupar el mismo volumen por la propiedad de la expansibilidad. Entonces, vayamos a calcular la constante de equilibrio según las concentraciones molares. Para este caso, va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la concentración molar del dióxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico, es decir, elevado al cuadrado. Y eso va a ser dividido entre la concentración molar del monóxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico. Y todo eso multiplicado por la concentración molar del oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces, ya tenemos la constante de equilibrio. Ahora vayamos a resolver. A ver, entonces, Kc, listo. Pero no nos da la concentración molar, pero hay que recordar que la concentración molar es igual al número de moles por volumen. Esto es lo que tenemos que saber. Y a nosotros ya nos dan el número de moles y también nos dan el volumen. Entonces, de dióxido de carbono es 0,5. Quería 0,5 moles entre 1 y todo esto elevado al cuadrado entre, a ver, entre la concentración de monóxido, 0,5. 0,5 elevado al cuadrado. Todo esto por la concentración del oxígeno. Entre 1, perdón. Del oxígeno es 0,4, perdón, 4. Sería acá 4 entre 1. ¿Por qué? Porque está en un recipiente de 1 litro elevado a la 1. Listo. Operando esto, 0,5 al cuadrado con 0,5 al cuadrado será. Y nos va a quedar que la constante de equilibrio va a ser igual a 1 entre 4. Eso es 0,25. Como abajo va a quedar la unidad de molaridad, sube con signo elevado a la menos 1. Listo. A ver, vayamos a ver qué es lo que dice el enunciado. El valor de la constante de equilibrio es 0,25 molar a la menos 1. Sí, eso ya lo hemos demostrado. Verdadero. A ver, dice, una disminución en la temperatura lo desplaza a la derecha. Ahí vamos a ver. Le Chatelier dice, si nosotros disminuimos la temperatura, el sistema hace todo lo contrario, eleva la temperatura. Por lo tanto, se va a formar
más productos. Es decir, la reacción se desplaza hacia la derecha. Entonces, dice, una disminución de la temperatura desplaza a la derecha. Correcto. Esto es verdadero. Ya lo hemos demostrado ya. Luego dice en el punto 3, un aumento en la concentración molar de oxígeno incrementa la obtención de dióxido de carbono. A ver, vamos a ver. Estamos aumentando la concentración de oxígeno. Si aumentamos la concentración de oxígeno, ¿el sistema qué hace? Todo lo contrario, disminuye esta concentración. A ver, vayamos a ver. Si aumentamos la concentración, tiene que disminuir esto. Por lo tanto, para que se consuma el oxígeno, el centro y la flechita va hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que se va a consumir el oxígeno, se va a consumir el monóxido y se va a formar más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué dice acá? Un aumento en la concentración de oxígeno incrementa la obtención de dióxido de carbono. Correcto, eso es correcto. Listo. Entonces vayamos a la clave. Sería verdadero, verdadero, verdadero. Clave la letra E. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 4. Para la reacción química en equilibrio y nos están dando calor a la derecha. ¿Qué significa? Que es una reacción exotérmica y su entalpía es negativa o menor a 0. Teoría. Muy bien, jóvenes, vayamos a ver. Dice, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Sí. Si nosotros añadimos cloro, jóvenes, nuevamente, si nosotros añadimos cloro, aumentamos la concentración de cloro, ¿qué hace el sistema? El sistema lo va a disminuir, todo lo contrario. Entonces buscamos el cloro está a la derecha. Entonces, para que se consuma el cloro, la reacción se tiene que desplazar hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, vemos eso. Listo. 2. Se eleva la temperatura. Jóvenes, si nosotros elevamos temperatura, significa que vamos a agregar calor. ¿Qué hace el sistema para que vuelva a estar en equilibrio? Todo lo contrario, le quita calor. Y para quitar calor que se encuentra a la derecha, tiene que consumir a la molécula de agua y cloro. Por lo tanto, la reacción se desplaza hacia la izquierda. De derecha a izquierda. Muy bien. Punto 3. Se disminuye la presión. Si disminuimos la presión, ¿qué hace el sistema? El sistema aumenta la presión. Entonces, eso tiene que ver con el número de moles. Acá tenemos 4 más 1, 5 moles. Acá tenemos 2 más 2, 4 moles. Listo, esto no cuenta por acaso, ¿ya? Si nosotros disminuimos la presión, el sistema tiene que elevar la presión para mantenerlo en equilibrio. Y para elevar la presión, tiene que aumentar la cantidad de moles. Entonces, el sistema se va a desplazar de derecha a izquierda. Ahí está. De derecha a izquierda. Y finalmente, en el punto 4 dice, se disminuye el volumen. Si disminuimos el volumen, significa que aumentamos la presión. Si aumentamos la presión, el sistema tiene que hacer todo lo contrario. Entonces, hace todo lo contrario, pues se va de izquierda a derecha. Por lo tanto, este se va hacia la derecha. Buscamos una clave. A ver, izquierda, 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 derecha. Acá está. A ver, buscamos una. Aquí está. Clave la letra D. Listo. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos resuelto ejercicios del principio de Lechatelier. Hemos visto la teoría y esperemos que la exposición haya sido de su agrado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.